El mayor dolor en la vida de Beatriz Adriana, un ícono de la música ranchera mexicana, no podría compararse con la dolorosa pérdida de su hijo, Leonardo Martínez, quien fue asesinado por secuestradores en 2000. Nacida el 5 de marzo de 1958 en Navojoa, Sonora, México, Beatriz Adriana, cuyo verdadero nombre era Beatriz Adriana Flores de Saracho, había vivido una vida llena de altibajos, desde sus difíciles primeros días hasta el centro de atención del escenario. Sin embargo, la muerte de Leonardo, cuando aún era un adolescente, dejó una herida en su corazón que nunca sanaría. Este evento no solo fue una tragedia personal, sino también un punto de inflexión, que la obligó a enfrentar sus temores por la seguridad de su familia y tomar la decisión de dejar México para proteger a su hija, Beatriz Solís. Leonardo Martínez, hijo de Beatriz Adriana de una relación antes de su matrimonio con Marco Antonio Solís, fue su fuente de alegría y orgullo. Madre devota, dedicó su vida a criar y proteger a sus hijos, pero la crueldad del destino le arrebató a Leonardo en un secuestro que terminó en tragedia. En una entrevista poco común, Beatriz Adriana compartió que, al recibir la noticia de la muerte de su hijo, sintió que su mundo se derrumbaba. El dolor de perder a un hijo no era solo físico, sino también mental, lo que la sumió en una depresión prolongada. En una ocasión, dijo que no había mayor dolor que ver morir a su hijo, y la sensación de impotencia por no poder proteger a Leonardo la atormentó durante años. Esta tristeza se profundizó al enfrentar las consecuencias de la muerte de Leonardo. Temiendo por la seguridad de su hija, Beatriz Solís, decidió mudarse a Estados Unidos, lejos de su México natal, donde había forjado su ilustre carrera. La mudanza no solo fue un viaje geográfico, sino también una lucha psicológica, ya que tuvo que adaptarse a un nuevo entorno, lejos de sus seres queridos y del público que siempre la había apoyado. Salir de México, aunque fuera para proteger a su familia, también significó poner su carrera en la cima de su gloria, una decisión que tomó con el corazón roto. La pérdida de su hijo, sumada a la sensación de perder sus raíces y su carrera, creó un vacío en la vida de Beatriz Adriana, un dolor con el que aprendería a convivir el resto de su vida. La carrera de Beatriz Adriana es una historia de talento, perseverancia y superación, pero no está exenta de desafíos y momentos conmovedores. A partir de la década de 1970, cuando se mudó de Navojoa a la Ciudad de México siendo adolescente, Beatriz Adriana se destacó rápidamente como una conmovedora cantante de ranchera. Con su cautivadora apariencia y su potente voz, cautivó al público con canciones como La Basurita y El Cofrecito, canciones que capturaron el espíritu mexicano y se convirtieron en íconos de la música ranchera. Su carrera musical realmente despegó en la década de 1980, cuando lanzó una serie de álbumes exitosos que atrajeron a millones de fanáticos en todo México y la diáspora mexicana en los Estados Unidos. Además de la música, Beatriz Adriana también dejó huella en el cine y la televisión. A los 15 años apareció en su primera película, La Comadrita, junto a la famosa actriz La India María, lo que marcó el inicio de su carrera como actriz. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, protagonizó más de una docena de películas, entre ellas El valiente vive, Hasta que el cobarde quiere ¿Y tú? ¿Quién eres?, demostrando su versatilidad interpretativa. En 1987 asumió el papel de productora de la película La Coyota, un proyecto que confirmó su talento y ambición en la industria del entretenimiento. Estos éxitos la consolidaron como una de las artistas más completas de México, apreciada no solo por su voz, sino también por su carismática presencia en pantalla. Sin embargo, su carrera no siempre fue color de rosa. En sus primeros años,
Beatriz Adriana enfrentó una feroz competencia en la industria musical mexicana, donde las artistas femeninas solían ser juzgadas con mayor severidad. Como joven provinciana, tuvo que esforzarse el doble para alcanzar el reconocimiento en un ambiente dominado por artistas masculinos y grandes nombres como Juan Gabriel. Sus primeros álbumes, aunque bien recibidos, no se vendieron tan bien como esperaba, lo que la obligó a enfrentarse a presiones financieras y a las dudas de los productores. Estos contratiempos, por pequeños que fueran, la hicieron llorar en silencio en varias ocasiones, preguntándose si tendría la fuerza para seguir persiguiendo su sueño. Otro gran reto fue la interrupción de su carrera tras la muerte de su hijo Leonardo en el año 2000. Este acontecimiento no solo la devastó, sino que también la obligó a tomarse un descanso del canto y mudarse a Estados Unidos. Dejar los escenarios, donde había dedicado su vida, fue una decisión dolorosa. Durante sus primeros años en Estados Unidos, Beatriz Adriana luchó por recuperar su impulso creativo mientras lidiaba con el dolor de su pérdida y la separación de su público mexicano. Aunque regresó a los escenarios en 2001 con un nuevo álbum, admitió que sus primeras actuaciones después de la tragedia fueron algunas de las más difíciles, ya que luchó contra las lágrimas para completar sus emotivas canciones. Los esfuerzos de Beatriz Adriana por superar las dificultades son un testimonio de su fuerza interior. En una ocasión, compartió que había noches en las que se sentaba sola en el estudio, escribiendo nuevas canciones para expresar su dolor y esperanza. Producir La Coyota, un proyecto financieramente arriesgado, también fue un gran reto, ya que enfrentó las dudas de los inversionistas. El éxito de la película, aunque no fue un éxito de taquilla, le dio la confianza para seguir adelante con proyectos audaces. Los momentos de llanto no solo surgieron del fracaso, sino también de la alegría de superar la adversidad, como cuando recibió una ovación del público tras años de ausencia. Los logros que Beatriz Adriana siempre busca no son solo la fama o el dinero, sino también la capacidad de dejar un legado musical y cultural para México, inspirando a la próxima generación. Como una de las cantantes de ranchera más importantes, siempre ha aspirado a llevar esta música tradicional a un público internacional, especialmente a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Álbumes como Arrepentida y Sola y La Reina de la Canción Ranchera son testimonio de su esfuerzo por preservar y celebrar la música ranchera, un género profundamente arraigado en la cultura mexicana. Ser reconocida como un ícono de esta música, junto a leyendas como Lola Beltrán, es un logro que siempre ha anhelado. Más allá de la música, Beatriz Adriana también se ha esforzado por consolidarse como una artista versátil. Su papel como productora en La Coyota fue un hito, ya que demostró que las mujeres pueden triunfar en campos tradicionalmente dominados por los hombres. También ha trabajado arduamente para usar su influencia y apoyar a jóvenes artistas, especialmente mujeres, en la industria musical. En una entrevista, dijo que uno de sus mayores objetivos era abrir una academia de música en México donde jóvenes talentos pudieran aprender y desarrollarse sin tener que enfrentar las dificultades que ella había experimentado. Otro logro que Beatriz Adriana siempre persiguió fue construir una familia feliz y segura para sus hijos. Tras la muerte de Leonardo, su máxima prioridad fue proteger a Beatriz Solís, su hija con Marco Antonio Solís. Mudarse a Estados Unidos, aunque desafiante, fue parte de su esfuerzo por brindarle a Beatriz Solís una vida estable y la oportunidad de desarrollar su propia carrera musical. El éxito de Beatriz Solís como cantante, con álbumes como Mi Nueva Historia y Llévame, fue un gran orgullo para Beatriz Adriana, quien continuó apoyando e inspirando a su hija. La vida personal de Beatriz Adriana no fue menos complicada, con sus esfuerzos por equilibrar su carrera profesional y la maternidad. Siempre se esforzó por ser una madre modelo, no solo proveyendo materialmente, sino también siendo una fuente de aliento espiritual para sus hijos. Estos logros
desde preservar la cultura ranchera hasta formar una familia, son el resultado de una trayectoria llena de esfuerzo, donde Beatriz Adriana luchó constantemente para superar limitaciones y prejuicios. El amor y el matrimonio fueron un capítulo colorido, pero también triste, en la vida de Beatriz Adriana. Una de sus relaciones más destacadas fue su matrimonio con Marco Antonio Solís, un famoso cantautor mexicano, de 1983 a 1987. La pareja se conoció en los primeros años de sus carreras, cuando ambos buscaban consolidarse en la industria musical. Su amor floreció rápidamente y, tras su divorcio, dieron la bienvenida a su hija Beatriz Solís en 1989. El matrimonio, aunque breve, fue muy emotivo, ya que compartían la pasión por la música y grandes sueños. Sin embargo, el matrimonio con Marco Antonio Solís no duró mucho, y su separación en 1987 dejó a Beatriz Adriana profundamente entristecida. Aunque la pareja no reveló públicamente el motivo del divorcio, se puede especular que las presiones de sus ajetreadas carreras y las diferencias en sus objetivos personales contribuyeron a la ruptura. Como madre soltera tras el divorcio, Beatriz Adriana enfrentó la responsabilidad de criar a Beatriz Solís mientras continuaba su carrera. Su mayor tristeza en el amor fue probablemente la sensación de no poder mantener una familia completa para su hija, especialmente cuando ella y Marco Antonio Solís tuvieron que compartir las responsabilidades de ser padres desde dos lugares diferentes. Antes de Marco Antonio Solís, Beatriz Adriana mantuvo una relación que resultó en el nacimiento de su hijo Leonardo Martínez. Aunque la información sobre el padre de Leonardo no es pública, es evidente que esta relación también trajo consigo desafíos, ya que tuvo que criar sola a Leonardo durante sus primeros años. Tras la muerte de Leonardo, su máxima prioridad fue proteger a Beatriz Solís, su hija con Marco Antonio Solís. Mudarse a Estados Unidos, aunque desafiante, fue parte de su esfuerzo por brindarle a Beatriz Solís una vida estable y la oportunidad de desarrollar su propia carrera musical. El éxito de Beatriz Solís como cantante, con álbumes como Mi Nueva Historia y Llévame, fue un gran orgullo para Beatriz Adriana, quien continuó apoyando e inspirando a su hija. La vida personal de Beatriz Adriana no fue menos complicada, con sus esfuerzos por equilibrar su carrera profesional y la maternidad. Siempre se esforzó por ser una madre modelo, no solo proveyendo materialmente, sino también siendo una fuente de aliento espiritual para sus hijos. Estos logros, desde preservar la cultura ranchera hasta formar una familia, son el resultado de una trayectoria llena de esfuerzo, donde Beatriz Adriana luchó constantemente para superar limitaciones y prejuicios. El amor y el matrimonio fueron un capítulo colorido, pero también triste, en la vida de Beatriz Adriana. Una de sus relaciones más destacadas fue su matrimonio con Marco Antonio Solís, un famoso cantautor mexicano, de 1983 a 1987. La pareja se conoció en los primeros años de sus carreras, cuando ambos buscaban consolidarse en la industria musical. Su amor floreció rápidamente y, tras su divorcio, dieron la bienvenida a su hija Beatriz Solís en 1989. El matrimonio, aunque breve, fue muy emotivo, ya que compartían la pasión por la música y grandes sueños. Sin embargo, el matrimonio con Marco Antonio Solís no duró mucho, y su separación en 1987 dejó a Beatriz Adriana profundamente entristecida. Aunque la pareja no reveló públicamente el motivo del divorcio, se puede especular que las presiones de sus ajetreadas carreras y las diferencias en sus objetivos personales contribuyeron a la ruptura. Como madre soltera tras el divorcio, Beatriz Adriana enfrentó la responsabilidad de criar a Beatriz Solís mientras continuaba su carrera. Su mayor tristeza en el amor fue probablemente la sensación de no poder mantener una familia completa para su hija, especialmente cuando ella y Marco Antonio Solís
Tuvieron que compartir las responsabilidades de ser padres desde dos lugares diferentes. Antes de Marco Antonio Solís, Beatriz Adriana mantuvo una relación que resultó en el nacimiento de su hijo Leonardo Martínez. Si bien la información sobre el padre de Leonardo no es pública, es evidente que esta relación también implicó desafíos, ya que tuvo que criar sola a Leonardo durante sus primeros años. Tras la muerte de Leonardo, Beatriz Adriana pareció volverse más reservada en su vida amorosa, centrándose en su carrera y su familia en lugar de buscar un nuevo amor. Algunas fuentes afirman que se volvió a casar posteriormente, pero no hay detalles específicos sobre su pareja actual, y Beatriz Adriana rara vez comparte su vida amorosa. Su tristeza en el matrimonio no solo se debió a la ruptura, sino también a los sacrificios que tuvo que hacer para proteger a su familia. Mudarse a Estados Unidos tras la muerte de Leonardo, aunque para proteger a Beatriz Solís, también significó renunciar a sus relaciones personales y a su red de apoyo en México. Como mujer fuerte, Beatriz Adriana ha aprendido a vivir con estas penas, convirtiéndolas en inspiración para su música y su devoción por sus hijos. A pesar de los desafíos del amor y el matrimonio, ha mantenido un corazón abierto, al cantar sus emotivas rancheras sobre el amor y la pérdida. Existe poca información pública sobre el patrimonio neto, las casas, los autos y la pareja de Beatriz Adriana, pero se pueden hacer algunas estimaciones y especulaciones basadas en su exitosa carrera. Según algunas fuentes, su patrimonio neto en 2024 se estima entre 9 y 10 millones de dólares, principalmente proveniente de ventas musicales, giras, patrocinios y su trabajo